El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Partamos de algunas indicaciones. Primero, es un discurso destinado a los discípulos. Es un discurso destinado a aquellos que están siguiendo a Jesús y que se identifican con Jesús. Segundo, desde ahí entonces la perspectiva de Jesús no es condenar ni al rico ni a la riqueza. Aquí no hay condena al rico, tampoco hay condena a la riqueza, y mucho menos un juicio moral sobre cómo se hizo rico alguien o sobre cómo obtuvo la riqueza. Aquí es un indicativo muy claro sobre qué es lo que un cristiano debe pensar sobre eso, que es precisamente la forma en que debe orientar esa posesión de bienes. Porque el problema está aquí: ¿qué punto de llegada tienen los bienes materiales en el corazón de un cristiano? El problema radica en lo absoluto de lo material, y esto obviamente es la forma de descartar a Dios de la propia vida. Si lo material para mí es mi meta, si lo material para mí es mi razón de ser, si mi seguridad verdadera está en lo material, pues ya no necesito a Dios. ¿Qué hago creyendo en Dios? No puedo seguir creyendo en Dios porque tengo una certeza solo en los bienes materiales, solo en los bienes terrenos. Y por lo tanto entonces Dios ya no significa para mí mi meta, Dios no significa para mí mi certeza, Dios no significa para mí la confianza. Al contrario, todo está ligado a lo que poseo o a lo que deseo poseer, que es peor todavía, Desear poseer para tener certeza, seguridad, meta cumplida, pues eso es lo que pone de enemistad a Dios y a las cosas materiales. Jesús fue claro: no pueden servir a dos señores al mismo tiempo, ni a Dios ni al dinero. Y entonces el corazón, ¿hacia qué lado se iría? Obviamente, delante de ese anclarnos a lo terreno, obviamente el corazón se va a la certeza de lo terreno, a la certeza de lo material. Y entonces Dios queda descartado del corazón del hombre. Jesús quiere que entendamos: los bienes materiales están ligados a ser medios, instrumentos, herramientas, para construir también desde ahí una vida distinta, una vida nueva. La respuesta de vida es Dios, no los bienes materiales. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos la experiencia de que lo material es caduco, tiene siempre su límite.
está ligado también a todo aquello que como material puede suceder durante el tiempo. Se pierden, se descomponen, se echan a perder, ¿eh? Y por lo tanto, ¿cómo podemos poner nuestra confianza en eso, en aquello que tiene siempre sus límites? Sin embargo, cuando estos se convierten en medios, que es a lo que Jesús orienta, con el dinero, que tantas injusticias se hacen, ustedes gánense amigos, que lo reciban alegres en el reino de los cielos. Y entonces reorienta la situación de los bienes materiales en el corazón del cristiano. Por eso no juzga al rico, ¿eh? Porque alguien puede ser rico materialmente, pero pobre de espíritu, como dice hoy la antífona del Evangelio: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es eso de pobre de espíritu? No es una falta de espíritu, no, sino como el espíritu es aquel que orienta a ser una persona sencilla, no ambiciosa, no obsesiva por las cosas temporales, Una persona que en realidad sí posee, no pone ahí toda su certeza, ni siquiera lo ve como un absoluto. El absoluto es Dios, y por lo tanto tratará de encontrar en ello una razón, una respuesta de parte de Dios. Por eso la parábola de hoy es fuerte. Ese hombre rico que obtuvo una gran cosecha, ya es rico, y ese año obtuvo una gran cosecha. Recordemos que para el pueblo de Israel los bienes materiales estaban representados en los productos agrícolas. Ahí era donde estaba la riqueza de las personas, que eran muy pocas. Terratenientes, como lo ha habido en toda la historia, que también tenían y arrendaban tierras a pequeños agricultores, y al final de cuentas se quedaban con la mayor parte. Y entonces este hombre rico obtuvo una gran cosecha. Y aquí viene todo un yo, todo pensado en primera persona. ¿Qué haré? Que ya sé lo que voy a hacer. Mis graneros, mi cosecha, todo lo que tengo, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. No hay nadie alrededor de este hombre. No hay nadie. Él está solito. Él es un yo. Todo es suyo. No piensa en nadie. No piensa en los demás. A pesar de su abundancia, pero a pesar también de que a su alrededor habrá gente muy pobre, ¿qué le importa? Tampoco piensa en los que mediaron para que tuviera esa cosecha. Él no habrá sembrado. Habrá tenido quien sembrara por él, Es decir, es un hombre egoísta. Aquí está el término, ¿no? El pobre de espíritu no es egoísta. Se abre precisamente una dimensión de uso de la riqueza bajo una perspectiva desde su fe. Este hombre no. Este es un egoísta. Piensa solo en sí mismo. Y teniendo lo que tiene, no piensa en nadie más que en sí mismo. Vuelvo a insistir, este es un discurso para cristianos, nosotros. Un ateo pues no le vamos a obligar que piense en esto, y sin embargo hay ateos extraordinariamente buenos. Y entonces ahí viene la sentencia. Para el judío, vivir años terrenos significaba favor de Dios, significaba entonces que Dios lo favorecía. Recordémonos esa visión retributiva de Dios. Dios te paga porque eres bueno, porque eres cumplidor de las leyes, porque eres cumplidor de la religión, etc. Y entonces una de las formas de correspondencia de parte de Dios era alargar la vida terrena. Y entonces aquí viene la respuesta de Jesús sobre eso. Ah, qué bien. ¿Crees que puedes tú alargar siquiera un segundo de tu vida por los bienes que tengas? Y a este hombre se le sentencia: esta noche vas a morir. Esta noche vas a morir. ¿Para qué van a ser todos tus bienes que acumulaste para ti mismo? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué es lo que hace precisamente un equipaje valioso ante Dios? ¿Qué es el equipaje que pasa a lo eterno? Aquí es donde hacemos el discernimiento de una actitud distinta que pudo haber tenido este hombre, ¿no? Pudo haber pensado, sí, en sí mismo, ¿por qué no? Hay un derecho a eso, ¿no? Pero también pudo haber pensado que parte de todo esto podría ir a otro lado. Podría haber visto la situación de los demás. Podría haber visto también a sus trabajadores que, en cierto modo, son protagonistas de esta gran cosecha,
Y podría entonces haber hecho una distribución de bienes que favoreciera a otros. ¿Por qué no lo hizo? ¿No? El equipaje que pasa a Dios no va a ser nunca el equipaje de lo material, va a ser el equipaje de las acciones de amor, va a ser el equipaje precisamente de la generosidad, va a ser el equipaje que nos pone delante del cumplimiento del mandamiento del amor, ¿no? Porque es la única forma de corresponder al amor de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, ¿eh? Y entonces no está hablando de una realidad religiosa en cuanto a actitud religiosa, sino una realidad religiosa en cuanto a actitud de vida, en cuanto a una fe que cree y que confía, ya no en los bienes materiales como referencia de una vida satisfactoria y al final de cuentas que ha alcanzado su meta, sino en Dios, cuya meta es precisamente, que se convierte en nosotros en nuestra meta y que se traduce en lo que Jesús llama vida en abundancia. Entonces no van a ser los bienes materiales los que den la vida. Al final, la experiencia de los límites y de lo temporal nos habla claramente que no vamos a depender de los bienes materiales para conservar una vida que amamos. Esa respuesta la tiene Dios desde otro punto de vista. Y entonces hasta los bienes materiales vendrían a ser precisamente un medio para poder alcanzar esa meta. Por eso, cuidado cómo nosotros también ideamos la idea de la retribución de parte de Dios. Porque existen corrientes pseudo cristianas. Yo no las llamaría cristianas, porque cristiano es aquel que está ligado al Evangelio. Pero el Evangelio nos enseña distinto a todas estas corrientes llamadas de prosperidad, teología de la prosperidad, ¿no? Usted dé para que le dé, usted done para que se le multiplique. Una visión retributiva que vuelve al hombre también interesado y egoísta. O peor aún, cuando te dicen que precisamente el ser amigo de Dios te trae como consecuencia ser una persona completamente estable económicamente y financieramente. ¿Dónde está escrito eso en el Evangelio? Estará en el Antiguo Testamento, pero no en el Evangelio. En el Evangelio está la confianza en un Dios que es bueno. Está la confianza en un Dios providente. Su Padre sabe lo que necesitan aún antes de que se lo pidan. Su Padre sabe que necesitan de estas cosas para vivir. Danos hoy el pan de cada día. Oren así. Hace 8 días, precisamente, el oriente del Evangelio era confiar en Dios por medio de la oración, ¿eh? No era tanto evidenciar la oración en sí misma, sino hacia dónde tiene que llevar la oración, a confiar en Dios. Y esa confianza me hace a mí abrir mi vida y poner mi vida en sus manos, ¿eh? Y por lo tanto, esa confianza se traduce hasta en la forma de dirigirse a Dios. Jesús cambia la mentalidad de sus discípulos sobre eso, ¿eh? De aquella mentalidad judía, donde Dios venía llamado con todos los títulos posibles, con tal de caerle bien para poder pedirle, ¿eh? Oh Dios de los ejércitos, oh Dios de la Shekinah, oh Dios maravilloso y todopoderoso, oh Dios, hasta el final te pedimos, ¿eh? No, dice Jesús, no hablen tanto, ¿eh? Su Padre sabe lo que necesitan, ¿eh? Dígale así, papá, punto. Una revolución sobre el trato a Dios que solo podría ser dicha por Jesús, el Hijo, que nos hace hijos en Dios. Y por lo tanto, díganle con toda confianza, papá. Es decir, entrar en la verdadera confianza a Dios. Por eso, el danos hoy el pan de cada día se traducirá en la confianza que tengo en que tú, Señor, me darás lo necesario para vivir. Lo necesario para vivir, ¿eh? Cuidado, no lo superfluo, no lo que a veces creemos que es bendición de Dios y no lo es. Porque a mí no me va a venir alguien y me va a decir, mire padre, fíjese que este carro es bendición de Dios. Yo lo veo como una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estaba costando $150,000 y lo conseguí en $100,000. Perdona que te diga, eso no es bendición de Dios, eso es vanidad, ¿ah? Eso es vanidad. Porque si el carro es necesario, claro que es necesario un vehículo. Por lo necesario, pudiste haber encontrado una cosa mucho más sencilla, mucho más económica para satisfacer la necesidad. Pero ya ponerte a Dios como mediador de una rebaja de $20,000 en un país tan pobre, tan miserable, donde todo eso es un insulto a la pobreza, no me vengas a decir que es bendición de Dios. Y no te lo bendigo, punto. Porque así fue la historia, ¿eh? Pudiste haber comprado un carro más sencillo. ¿Por qué no? Tenías necesidad de satisfacer tus movimientos. Está bien. Pero eso se convirtió en vanidad, en obsesión. Ya es otra actitud.
ya no es bendición de Dios. No vengas con cuentos. Entonces, saber reconocernos delante de las verdaderas necesidades nos pone en la confianza en Dios, que precisamente a los cristianos nos llama a responder a eso. ¿Qué es la multiplicación de los panes y de los peces ahora, actualmente? Compartir, gentes. Eso es. Las primeras comunidades lo entendieron con toda facilidad. Vivían el evangelio puro, no pasaba nadie necesidad, porque todos compartían con los demás lo que tenían. Entonces, las respuestas providenciales de Dios están ligadas en aquellos que creen en Dios, aquellos incluso a los que les da más, para ver cómo disciernen sobre lo que tienen. El caso de este hombre, ¿no? Pudo haber discernido las cosas de una perspectiva distinta al yo que se encerró en sí mismo en la posesión de sus bienes, pero que al final de cuentas no le sirvieron para mayor cosa que para precisamente dar a entender que no le sirvieron para vivir, ¿no? Ahora entonces, veamos esto desde lo que nos dice San Pablo. Ustedes han resucitado con Cristo. El bautismo nos ha anticipado la resurrección a todos, ¿no? Nos ha dado ya la nueva vida de Cristo resucitado. La participamos por el bautismo. Por lo tanto, eso nos pone delante de una consideración de la vida muy distinta, Nos pone delante de valores muy distintos a los que hay que acceder, a los que hay que conquistar, a aquellos que hay que anhelar, Nos pone delante precisamente de actitudes que se parecen perfectamente a las actitudes de Cristo. Entonces San Pablo dice: el que se va renovando conforme a esto, va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. Vamos haciéndonos imagen de Dios, y esa imagen de Dios es Cristo, De tal manera entonces que ahí es donde descubrimos una dignidad única en todos nosotros. Ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Es una definición de la fraternidad a la que aspira el reino de Dios. Y esa fraternidad es precisamente la forma en que entendemos nuestra dignidad y el valor de nuestra vida, que no es tener, sino ser, El problema de los bienes materiales vistos como meta, vistos como solución, vistos como seguridad, es precisamente la forma en que valorizamos a nosotros mismos, a los demás, por el tener. Y el tener es limitado, el tener es caduco, el tener tarde o temprano termina por frustrar. El reino de los cielos nos invita a reconocernos en un ser, y es desde ahí donde entonces yo veo la perspectiva de los bienes materiales distinta a como las vería si no creyera en Dios, distinta a como las vería si al final de cuentas nunca he tenido nada que ver con Cristo, ni por lo mismo nunca me he llamado cristiano. Pero como me llamo cristiano, entonces las cosas las veo desde los ojos de Cristo, y esto es aspirar los bienes de arriba, como dice San Pablo. Y por lo tanto entonces redescubrirnos en un diseño de vida hermoso. Por eso el Salmo también nos puso delante de ese ruego: enséñanos a ver lo que es la vida, y vamos a ser sensatos. ¿Qué es lo que el señalamiento a este hombre egoísta de la parábola? Insensato, o sea, tonto, porque ese es el término traducido por San Jerónimo en la Vulgata Latina, stoltum, stoltum, tonto, así le dice Dios a este, tonto. No discerniste sobre la vida, no discerniste sobre lo correcto, eso se llama insensatez. Pero si tú nos enseñas a ver la vida desde tus ojos, porque ese es el diseño verdadero de la vida, entonces sí seremos sensatos. Sabremos discernir sobre actos, sabremos discernir sobre actitudes, sabremos discernir sobre las cosas desde la perspectiva de ese diseño que es el reino de los cielos. Y vivir de una forma distinta, vivir hasta más libres tal vez. El Cogelet, que es el primer libro, donde tomamos la primera lectura, que es un poquito también pesimista, sin embargo no deja de tener certeza, no deja de ser algo que precisamente nos está hablando a nosotros. Dice: hay quienes se agotan trabajando y ponen en ello todo su talento, su ciencia, su habilidad, y al final tienen que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche ni siquiera descansa.
Es decir, hay gente que desgraciadamente se hizo para el trabajo. Ya no es el trabajo que se hizo para la gente que se hizo para el trabajo. Y entonces pierde prácticamente las oportunidades que la vida da sobre otras cosas mucho más hermosas. Hay quienes por ser workahólicos han perdido familia, han perdido relaciones de amistad, ¿eh? Han perdido maravillarse de tantas cosas, ¿eh? Y están ahí, acumulando, teniendo, ¿eh? Gente que pierde su salud, vive estresado, vive cansado, vive malhumorado, ¿eh? Y obviamente eso lo refleja en el trato a los demás. La gente más exigente, la más, digamos, esos jefes insoportables, esas jefas pedantes, ¿no? Que de las que muchos se quejan, ¿no? Entonces el Cogelet tiene razón, ni descansas. ¿Todo por qué? Porque no has entendido que el trabajo está para ti, no tú para el trabajo, ¿no? Los bienes están para ti, no tú para los bienes, ¿no? Y esto va reorientando entonces a un descubrimiento distinto sobre la vida. ¿Tenemos derecho a la felicidad? Sí. ¿Tenemos derecho a la libertad? Sí. ¿No se construye eso de una realidad más sencilla, sin tanta ambición, sin tanta ansiedad sobre las cosas? Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos, ¿no? Enséñanos, Señor, a ver la vida. Pues bien, ¿a dónde nos orienta entonces hoy el Evangelio? Veamos, y termino con esto, una línea conductora. El buen samaritano, hace unos domingos, ¿no? Ese hombre que viene asaltado y dejado tirado a la orilla del camino. Ese buen samaritano es un necesitado. Dos personas ligadas a la religión siguen de largo, el sacerdote y el levita. El enemigo, ¿no?, es el que se detiene a atenderlo y da de sus bienes para atenderlo, ¿no? Le pone aceite, le pone vino, lo lleva a un mesón, paga en el mesón, paga incluso anticipadamente por lo que necesites, y aún más, si llegaras a gastar más, me lo dices y te lo voy a pagar. Es alguien generoso. Puede haber sido una persona con bienes materiales. El hecho de que haya dado todo lo que dio, quiere decir que los tenía. Tuvo compasión del necesitado, lo volteó a ver. Los otros no. En lo absoluto de la religión, y la religión no es absoluta, siguieron de largo, ¿eh? En cambio ni siquiera consideró sus posibilidades delante de un enemigo. Lo dio, punto. Ese dar se convierte también en un reflejo de la providencia del Padre. Hace 8 días, danos hoy el pan de cada día, no nos va a faltar. Por lo tanto, desde esa providencia de Dios que es bueno y que da, estamos abiertos a imitar a Dios en el dar. También nosotros vamos a poder dar, y es justo que demos, ¿no? No podemos ser como este que pensó que él solito lo había hecho todo, incluso la siembra y la cosecha, ¿no? Sino, no hubo mediaciones. ¿O no te acordaste que Dios también estaba ahí metido, ¿no? Es un judío, cree en Dios, ¿no? Pasamos entonces a eso, a confiar en Dios, ¿no? Señor, de lo que me das voy a dar, ¿no? Señor, de lo que tengo voy a compartir, porque tú no vas a dejar vacía mi casa, no vas a dejar vacía mi mesa, ¿eh? A lo de hoy, entonces sí, volteemos a ver. El samaritano volteó a ver y se acercó a aquel que lo necesitaba. Volteemos a ver nosotros, con los bienes materiales, con el dinero, que tantas injusticias se hacen. Gánense, amigos, que lo reciban en el reino de los cielos. Conectemos eso con la conquista de la verdadera vida. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor, si nunca te vi? Cuando lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, aun con el más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. Pasa y goza de la vida, ¿eh? Pasa y goza de la vida de tu Señor. Ahí está la respuesta de la vida, ¿eh? Y entonces está ligado a una perspectiva distinta sobre las cosas que poseemos, sobre la ambición de las cosas. Y entonces no se trata aquí, vuelvo a repetir, de un Jesús que juzga al rico y condena al rico. No, porque hay ricos buenos. ¿Por qué no? Pero hay pobres tan ambiciosos, hay pobres tan llenos de envidia, hay pobres tan llenos de obsesión por las cosas, que son capaces de cualquier cosa con tal de poseerlas, ¿eh?
Y no nos asustemos que todo esto sea la madre de las extorsiones, de la corrupción, de los crímenes, de los robos y cosas por el estilo, ¿eh? Entonces, es como el cristiano ve las cosas materiales que posee desde una perspectiva de medio, de herramienta, de instrumento, pero jamás de meta, jamás de seguridad definitiva. Entonces, no cree en Dios, no ha puesto nunca su confianza en Dios. Vamos a confirmar nuestra fe.